controlar. Página 58. Diapositiva 108. Es entretenida la hermenéutica. Veremos cuando estudiemos la exégesis. ¿Cuándo comienza la exégesis? Ahora que la trompeta toque. Tarda mucho. Antes de empezar a leer el libro, algunos habéis leído, allí yo os voy a leer algo que no lo tenéis en vuestro libro. Yo esto lo copié de un libro mío de hermenéutica. Si queréis copiar, si queréis anotar en vuestros libros, anotar. De todas maneras no va a haber, no va a haber trabajo sobre esto que yo voy a decir ahora, que lo voy a leer. No va a haber trabajos. Si lo queréis, porque el salón no ocupa lugar y lo queréis apuntar, apuntadlo. Si los que no lo copiéis, no lo apuntéis. Los proverbios de Salomón, hijo de David, que era rey de Israel. Hazme un favor. Por ahí, un segundo, ¿vale? La inmortalizo. Ya lo hemos contado. Ya está copiado. Muy buena idea. Salomón, se sabe que Salomón, según Primera de Reyes 4:32, compuso 3000 proverbios. ¿Por qué no son todos de la Biblia? Porque hay algunos que consideraron que no eran inspirados y no los incorporaron al canon bíblico. Escribió sus proverbios, la mayoría de ellos, en los primeros años de su reinado, cuando todavía estaba a buenas con Dios, porque luego se desvirtuó y hizo lo que no debía hacer, cuando todavía era obediente al Espíritu de Dios. Perdón. Yo tengo una duda. David fue al cielo. No lo sé, yo supongo que eso. David. Sí. Tú después te podrás, Porque él pecó con Batseba. pero se Pero se arrepintió. arrepintió. Se arrepintió. Tú después te podrás dar cuenta de eso. Hombre, dice que Alguno de los... dice que es un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, que Sí, bueno, eso es un tema muy bonito. Bueno. imagínate, Algunos de los proverbios, 31 fue escrito por Agur, hijo de Jaquel. Proverbios 31:1 dice que otros proverbios los escribió el rey que le muere. O sea que no todos los proverbios que nosotros tenemos, en su gran mayoría fueron escritos por Salomón. El verso clave del libro de los proverbios es Proverbio 1:5. Ahí se condensa todo el significado, todo el contenido del libro de Proverbios. Proverbios 1:5 dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. El libro de Proverbios, junto con el libro de Cantares y Salmos, es considerado uno de los libros poéticos o bien llamados libros sapiensales. Creo que se estudia en el segundo o tercer año de universidad. El propósito de los libros es afirmado en el libro, en el primer capítulo, versos 2 al 6. ¿Cuál es el propósito de Proverbios? Dice: para entender sabiduría y doctrina. La palabra que te faltaba, doctrina. Para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Está muy enfocado en gente joven. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Es lo que se dice del libro de Proverbios. El proverbio se trata, la palabra proverbio se trata de un refrán, de un dicho, de un adagio, de una sentencia. Aquí lo voy a dejar, bueno, lo estudiaremos en exégesis.
Hay proverbios que están redactados en su mayor parte en forma poética, consistente en distintos paralelismos, que generalmente son paralelismos sinónimos, sintéticos y antitéticos. No vamos a ver eso. El libro de Proverbios contiene gran variedad de proverbios, adivinanzas, enigmas y dichos oscuros. El teólogo Walter C. Kaiser ha descrito los proverbios como refranes tersos, breves, un poco punzantes y tienen también un poco de sal. El enfoque principal de los proverbios, como hemos leído, incluye sabiduría, moralidad, castidad, control de la lengua, asociación con otros, relación con otras personas, holgazanería y justicia. Vamos a leer. En el libro de los Proverbios, en el Antiguo Testamento, ha sido calificado como una antología de aforismos hebreos. Lo entenderíamos nosotros mucho mejor si supiéramos hebreo, porque la poesía hebrea no tiene el mismo significado de cómo la podemos entender nosotros. Son declaraciones breves, enérgicas, mediante las cuales se expresa un consejo sabio, lección moral o experiencia sugestiva, agradable, una experiencia llamativa, una experiencia atractiva. Para la mayor parte, si queréis seguirlo, la página 58 lo tenéis. La palabra, esto sí que no lo tenéis, esta frase que voy a leer a continuación, yo la puse porque me parecía interesante. La palabra proverbio procede de la palabra latina pro, antes, y verbum, que significa palabra, o sea, pro, palabra. Eso significa proverbios. Para la mayor parte de los proverbios no existe registro de nacimiento. Quiere decir que no sabemos en qué fecha fueron escritos con total seguridad los proverbios. No sabemos. Se cree que Salomón lo escribió en su primera parte del reinado, cuando aún hacía lo que Dios quería. Perdón, la raya esa no vamos a... No quiere decir. No. Esto no está bien, Raúl, porque yo esto lo rectifiqué y yo lo quité. Y yo puse la diapositiva y no está. Algo está fallando con el pelo. Nadie conoce a ese autor, no es verdad, sí que se conoce. Tienes que tener otra copia, porque yo lo rectifiqué y sí, porque fue Salomón, Lemuel y Agur. Sí que se conoce, esa es una información falsa que yo luego la tuve que corregir investigando aquí y allá y en distintos libros de hermenéutica. Eso está mal, por eso te digo, no está bien esa diapositiva. Yo la corregí y la corregí esta mañana. Porque como las hice hace tiempo, las diapositivas siempre protejo Salomón en su gran mayoría. Algo muy poquito, Agur y Letuel. Muy pocos proverbios, Agur y Letuel. Sí que se conoce su autor, eso está mal. Eso es una información errónea. Pero creo que es una pregunta. Parte de esos tres autores que sabemos, a lo mejor hay algunos que no conocemos. Bueno, lo que nosotros tenemos en la Biblia sí está registrado, que dijo Letuel tal y tal, y no dice, no se sabe quién. Sí, ponen los nombres. Los proverbios bíblicos no están limitados al libro que lleva ese título. El libro de Eclesiastés, que es otro de los libros sapiensales y poéticos, contiene muchos aforismos, máximas, sentencias. Quiere decir que veréis que aquí no hay doctrina ni enseñanza. ¿Qué de hay? Máximas, consejos, advertencias, adagios, dichos, pero no doctrina. De todas maneras, no doctrina. Si no se conoce el autor,
Sí, pero es que se conocen. Eso, o sea, por eso te digo, si se conoce el autor, la frase que viene antes, que dice, para la mayor parte de los proverbios no existe registro de nacimiento, tampoco sería exacta, porque si sé quién es, ya le ubico. Sí, pero no se ubico. sabe la fecha. Sí, te ubicas en tu película. No me meto 2000 años antes. Claro, no. Lo que pasa es que hablamos de una fecha concreta como... Sí, Bueno, 24 de Apocalipsis abril fue de- escrito en el año 98. ¿Por qué? Porque podemos comprobar de que Juan estuvo en la isla de Patmos de tal a tal fecha, y entonces podemos hacer una conclusión. Ya hacemos un estudio deductivo, pero aquí no. No tenemos forma de Una casa deducir. con Perdón. No, Olga, de ser para mí que el libro de Eclesiastes es un poema. Es fácil, Es un libro poético. Eclesiastés como Salmos. ¿Qué fue Salomón que escribió para Batseba? Bueno, no estamos estudiando Eclesiastés. Vamos a enfocarnos en esto porque tenemos una lección larga, complicada con la figura retórica tipo, de la que vais a tener que hacer un trabajo, entonces mejor que nos enfoquemos en eso. También aparecen proverbios en casi cada parte de las Escrituras. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando decía médico, cúrate a ti mismo. Eso era un refrán, eso era un dicho. Ponemos la siguiente, por favor. Para la correcta interpretación debemos hacer las siguientes observaciones. Va a ser muy bonito estudiar el libro, el contenido del libro de Proverbios, es muy rico. Pero no estamos estudiando el contenido, sino estamos estudiando la parte práctica de cómo debemos de interpretar los proverbios. Para su correcta interpretación debemos hacer las siguientes observaciones. Los proverbios pueden consistir en símiles. Hay muchos símiles. ¿Qué era un símil, Andrés? Es como Es como, ¿verdad? Hay metáforas. ¿Qué era una metáfora, Sebas? No es como, sino es. En los proverbios hay parábolas. Y en los proverbios hay alegoría. Hay esas 4 figuras retóricas. Entonces, cuando leemos, el intérprete debe determinar a cuál de estas figuras pertenece el proverbio, en caso de pertenecer a alguna. Si es que pertenece a alguna. Por ejemplo, leemos Proverbios 5, 15 al 18. Pero bebe el agua de tu misma cisterna y los valores de tu propio bote. Calicioso, se derramará tus fuentes por las calles y corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los que están contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu familia. eso es una alegoría. Sí. Es una alegoría, está hablando alegóricamente. Hablando de la matrimonio. Vemos los otros, por favor. Proverbios 1:20, que dice 1:20. Esto me lo tomaron en el examen y no lo supe. Dice Proverbios 1:20, la sabiduría clama a las calles, alza su voz en las plazas. 8:1. Me quedé frustrada de no saber que era una personificación, pero yo no había estudiado mucho acerca del tema. Me enfoqué más en otras figuras. No clama la sabiduría y la voz la inteligencia. Y 9:1. Y 9:1. Una personificación de la sabiduría. Que está personificando, como cuando uno dice, esta persona es la humildad personificada, porque es muy humilde. Está personificando la sabiduría. ¿La sabiduría es inteligente?
Es inteligente, claro. Porque teníamos un segundo de... 9-1, no 9-1, 9-1. Raúl, 9-1, ponme 9-1. 9-1. Ya. Se personifica a la sabiduría. Lo que pasa es que la figura retórica de personificación no la hemos visto porque realmente fuera del libro de los proverbios no se encuentra. 9.1 pone: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Una personificación. Claro, pero bueno, no nos metamos en eso, sigamos. Claro, bien. Bien. Yo solamente estoy dando los ejemplos de que cómo debemos nosotros, los intérpretes, poder saber si me está hablando de una alegoría, de una personificación, si se trata de una parábola o si se trata de un proverbio, que nos va a ayudar a entender más qué nos quiere decir el proverbio. Eclesiastés 9, 13 y 18, ¿qué dice? Eclesiastés 9, 13 y 18. 13 al 18. 13 al 18. Eclesiastés 9. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, del cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo: mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Es una combinación entre parábola y proverbio. Como no vais a tener examen de esto, no os preocupéis por esto, pasa palabra, no tengáis, con esto no nos hagamos mucha... Yo no lo veo, o sea... Pero ¿sabes cuándo lo... 20, Pero sí, ya. ¿Sabes cuándo lo podremos comprender mejor? Dado que estamos haciendo una hermenéutica muy básica, cuando estudiemos libros sapiensales. Ahora te está dando una pauta y cuando estudies libros sapiensales te meten en el tema. Ahora damos pautas de interpretación bíblica y la exégesis te meten de lleno en el tema. La diapositiva 111, claro, tenemos que hacerlo así. 111, ¿es esa? Esta es la 112. Sí, es la 112. Para Esta es la 111. 111. Se requiere de sagacidad y crítica para determinar el carácter de un proverbio. No es fácil estudiar los proverbios. Muchos de los proverbios son declaraciones literales de hechos. Muchos son simples preceptos y máximas. Algunos declaran hechos, acontecimientos, y otros solamente declaran preceptos y máximas, exhortando a la vida virtuosa o amonestación contra el pecado. Muchos proverbios son declaraciones literales de hecho, lo que ha sucedido, lo que es resultado de la observación y de la experiencia, como por ejemplo Proverbios 20:11, aún el niño es conocido por sus hechos si su obra es limpia y clara. Eso es literal, no se puede leer de otra manera. Muchos son simples preceptos y máximas. Sí, lo tenemos. Muchos son preceptos y máximas, exhortando a la vida virtuosa o amonestaciones contra el pecado que cualquiera puede entender. Como por ejemplo, Proverbios 3:5, mejor que te fíes de Jehová de todo tu corazón y que no te apoyes en tu propia prudencia. Es un precepto, es un dicho, es una máxima. Como Proverbios 4:14, no entres en las veredas de los impíos ni vayas por el camino de los malos. Muchos preceptos, muchos proverbios son cosas sacadas de la experiencia, de hechos, de acontecimientos, y otros son máximas, son sentencias. Cuando estudiemos el libro de Proverbios, estaremos perfectamente
haciendo un vuelo de pájaro. Por lo tanto, se debe prestar mucha atención al contexto. Subrayar la palabra. Ya, pero no, ¿Dónde está, hermano? es que no la encontramos aquí. No está. No está ahí. No está, está aquí. Entonces yo lo saqué del libro. Sí, está en el punto 3, página 58. Página 58. 58.3. Se debe prestar mucha atención al contexto. Sí, está. Porque yo me anoté lo que no está en el libro para decir lo que lo apunté y si no me lo había apuntado y que me lo olvidé, pero está. Se debe prestar mucha atención al contexto. ¿Qué era un contexto? Pero ¿Qué era un contexto, por favor? ¿Qué era un contexto? ¿Qué era un contexto? No me digáis que no sabéis lo que es un contexto. Pregunta por la Todo el texto. Todo el texto, lo que hay arriba, lo que hay abajo. Se debe prestar mucha atención a todo el contexto cuando se lee el libro de Proverbios. El libro que más necesita prestarse atención al contexto es el libro de Proverbios. También a los paralelismos poéticos. No vamos a estudiar los paralelismos poéticos, que pueden ser sintéticos, antitéticos y sin paralelismos sinónimos, porque no es nuestro cometido. Pero debemos prestar atención al contexto y también a los paralelismos poéticos, especialmente a los sinónimos y a los antitéticos, a los antónimos. Tenéis dos palabras para subrayar. Contexto y paralelismo. ¿Tenemos la otra, Raúl? Tres palabras más allá. Pero en los proverbios hay pasajes donde el contexto no suministra ningún auxilio satisfactorio para poder entender el proverbio. Hay proverbios donde por más que leamos el contexto, arriba abajo, como dijo Lorenzo, no nos provee una pauta que nosotros podamos apreciar por qué me está diciendo. Hay pasajes que al principio parecen contradictorios y nos obligan a detenernos para estudiar y ver si nos está hablando en un mensaje, en un lenguaje literal o figurado. Sebastián, ¿qué era un lenguaje literal? Tal como está el texto. Entiendo lo que está escrito, ¿sí? ¿Y qué era un lenguaje figurado, Luis? Figurado, un lenguaje figurado. ¿Qué es un lenguaje figurado? Un lenguaje figurado, una figura retórica, se me está usando una paradoja, se me está usando una ironía, se está usando una metáfora. Y eso tenemos que ser capaces de distinguir. ¿El proverbio me está hablando literalmente o está usando una figura retórica? Bien. Donde faltan otros auxilios, hay que apelar de manera especial al sentido común y al sano juicio. ¿Por qué? Porque si está hablando en sentido figurado el proverbio, nosotros no lo podemos interpretar como un lenguaje literal. Por ejemplo, en Proverbios 16, 17. Perdón, aquí pone 7. ¿Es 17 o 7? Aquí con 17. Entonces me equivoqué yo. No, por si aquí está bien o este está mal. No sé. Sí, no, si está bien el libro, entonces acá es 7. Proverbios 16, 7. Encontramos una gran verdad. 16, 7, ¿no? No hay nada en el No, no hay, porque no vais a tener trabajo. De esto no vais a tener trabajo. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hacen estar en paz con él. Proverbios 16, 7. ¿Entonces es el 7 o el 7, 7, 7. Yo lo puse mal. Ahí encontramos, en esa está corregido, gracias Raúl, encontramos una gran verdad. Ahí no hay vuelta que darle, ahí no hay lenguaje figurado, ahí estamos leyendo en forma literal. Cuando nuestros caminos son agradables a Dios, pues Él hace aún de nuestro estar en paz aún con nuestros enemigos. Pero
Por ejemplo, en Proverbios 6, 30-31, dice, no tienen poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Y eso es un absurdo, porque según lo que pone en nuestro libro, el robo siempre es robo. Claro. Pero si un hombre roba, ¿sí?, se apropia de la gente. Pero si un hombre ha llegado a tal estado de pobreza para robar con el fin de aplacar su hambre, ¿cómo, preguntamos, hacerle devolver 7 veces lo robado y todo lo que tiene en su casa? Se robó justamente porque tenía hambre y no tenía. Entonces, ahí es cuando nosotros debemos emplear nuestro sentido común. Para juzgar. Para juzgar o para interpretar lo que nos está diciendo. Porque si nosotros nos agarramos de ese versículo bíblico, ¿qué pasa? Aquel que roba, porque aquí lo pone literalmente, tú tienes que pagar 7 veces más de lo que has robado. Hombre, ¿cómo vas a hacerle pagar a una persona 7 veces más de lo que has robado si robó porque no tenía hambre? Ahí es el sano juicio y el sentido común. Es una cosa paralela como cuando ustedes cogieron a una mujer que en adulterio y Lo querían apedrear porque la ley dice tal, ¿no? Lo Pero se olvidaron de la misericordia al mismo Muy tiempo bien, también. lo mismo. Ahí es cuando debemos emplear sentido común. La 115. Uy, creo que es todo rojo. Eso lo tengo. Peligro. ¿Está bien? ¿Todo rojo, verdad? ¿Sí? Vale, la palabra tiene... Entonces, Al final de la página 59 nos vamos a saltear unas cuantas indicaciones. Pone número 2 y tipos. El tipo es una figura retórica. ¿Por qué no la pusimos y no la estudiamos cuando estudiamos la figura retórica símil o hipérbole o paradoja o ta? Porque se diferencia muchísimo, y ahora veremos cuáles son las diferencias con las demás figuras retóricas que hemos estudiado. La palabra tipo no lo tenéis ahí, no os lo voy a preguntar, lo puse en rojo porque no quería poner negro y luego rojo. Si lo queréis escribir, lo escribís. La palabra tipo se deriva de la palabra griega tupos. No va en tema de examen, esa frase. Hermana, ¿dónde está eso, por favor? No los tienes en tu libro. Estoy diciendo que la primera frase no no, la la tienes, primera lo estoy diciendo, no está. No, es No. conmigo, pero la palabra tiene, ¿dónde están esas cosas? aquí, mira. Al final de la página 58, donde pone 2 tipos. Pone tipos. Pone tipos. Al final de la página 59. Porque vais a tener que hacer mucho de eso en el examen final. Entonces, Sin embargo, tenéis algunas palabras que destacan, ¿sí? ¿Tenéis algunas palabras que destacan? ¿Sí? ¿Cuáles son? ¿Las leemos? retórica, Semejante, redactado, doctrina, cristianismo. Esas palabras sí que las vais a tener que rellenar en un examen como el que habéis hecho hoy. Aparte, como es una de las figuras retóricas muy usada, muy importante en el Antiguo Testamento para poder entender el Nuevo Testamento, tenéis que completar los espacios en blanco, pero también lo tenéis como tema de examen final, ¿vale? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Vale, la palabra en esta figura retórica encontramos hechos, luego veremos los hechos, personas u objetos que existen en el presente, pero que además nos muestran algo semejante en el futuro. Cuando decimos presente, nos estamos refiriendo al tiempo en el que fue redactado por el autor bíblico. ¿Lo entendimos?
¿no? Pero subrayando no creo que- De todas las figuras que estamos estudiando, esta quizás sea la de más importancia. Es sumamente importante esta figura retórica. Y veremos por qué. Es utilizada con frecuencia en la Biblia. Los tipos, la figura retórica tipo. Siempre ilustra verdades espirituales muy importantes, pilares dentro de la doctrina del cristianismo, de la doctrina, no de los proverbios, no de los adagios, no de las parábolas, de la doctrina, de la enseñanza, sobre todo de la doctrina de la salvación. De ahí que sea importante su estudio. Los tipos y símbolos, veremos algo de simbología, creo que en la lección 18 veremos algo de simbología bíblica, entonces no nos detendremos mucho ahora con los símbolos. Lo veremos así superficialmente. Los tipos y símbolos son representaciones juiciosas de la verdad religiosa y moral. Vamos a ver 4 ejemplos de la figura retórica tipo. El Antiguo Testamento está lleno de tipos, sobre todo el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, es donde más tipos hay. 4 ejemplos de una figura retórica tipo. Por favor, entendamos bien porque vais a tener que hacer un trabajo con esto de los tipos. Buscar tipos, antitipos. En Números 21:9, la serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto es un tipo, una figura retórica tipo. Es un tipo ya que apunta a lo que haría Jesús por la humanidad al ser clavado en la cruz, según Juan 3:14. Otra figura tipo, Jonás 1:17, que estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. La encontramos el tipo ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Donde más hay tipos, el Pentateuco. Estuvo, y también apunta a Cristo, es una figura que vendría en un futuro, apunta a Cristo que estuvo 3 días en la tumba, según Mateo 12:40. Es otro tipo, ¿no? Sí. Eso, bueno, ahora vamos a ver el antitipo. Observación, ha mencionado Pentateuco, pero no creo que No, pero yo dije, la mayoría Sí. de los tipos se encuentran en el Pentateuco. Hay tipos en todo el Antiguo No, Testamento. pero recién mencionaste Jonás, aquí sí. Vale. Éxodo 12:5, otra que está en el Pentateuco. La primera Pascua del pueblo judío. El animal a sacrificar, o sea, el cordero, que tenía que ser un animal sin defecto. ¿A qué apunta? A Cristo como el Redentor que vendría en un futuro. Según se cumplió eso, lo encontramos en 1 Corintios 5:7. No. Éxodo 26:33, Pentateuco, el lugar santísimo del tabernáculo. Leemos yo sé que hay algunos de vosotros que les cuesta más porque no conocéis mucha Biblia, pero el lugar santísimo que encontramos, como Dios dio indicaciones que tenía que hacerse, es tipo del cielo, según Hebreos 10:19. Este tipo se podría resumir reflejo, imagen. Era una sombra. Es para quitar toda esa palabrería y ponernos en la mente una palabra que nos lleve a generalmente el significado de la cosa. Era una sombra. Podemos leer mucho, ¿verdad? Era una sombra, pero yo sé que te lías mucho, pero es que técnicamente la palabra técnica que se usa es tipo. Vale, pero Ahora que tenemos tú, tiempo para poder terminar. entenderlo bien, dices, bueno, esto refleja, es una sombra de lo que había que venir, perfecto. La palabra técnica es tipo. Y la práctica
símbolo, pero espero que esté, porque no se le pasó, lo demás no estaba corregido. Vamos a... Dios anticipó su obra redentora en el Antiguo Testamento. Esto no lo tenéis en vuestros libros, no os preocupéis. ¿Lo queréis anotar? Anotadlo, si tenéis ganas de escribir. Es para aclarar lo que estamos estudiando. Dios anticipó su obra redentora en el Antiguo Testamento, especialmente en el Pentateuco. Y la cumplió, su obra redentora, la cumplió en el Nuevo. ¿Con quién? Por medio de Jesucristo. Él había anticipado el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento había revelado lo que iba a venir y el cumplimiento está en el Nuevo por medio de Jesucristo. En el Antiguo Testamento hay sombras de cosas que debieran de ser más plenamente reveladas en el Nuevo. No podemos entender un testamento si no leemos el otro. No podemos. Uno explica al otro. Uno explica al otro. Uno está dando la anticipación, el otro es el cumplimiento de aquella anticipación. Uno es el tipo, el Nuevo Testamento cuando se cumple es el arquetipo, cumplido en la persona de Jesucristo. O Novo Testamento é a concretização, sim? Las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, por ejemplo, demostrar a los creyentes del Antiguo Testamento la necesidad de una expiación por sus pecados. ¿Cómo expiaban los pecados en el Antiguo Testamento? Con sangre. Por medio de los sacrificios, por medio de los corderos, por medio de los animales, por medio de las ofrendas de oblación, Esas ceremonias señalaron hacia el perfecto sacrificio hecho muchos años después por Cristo. La anticipación, la sombra de lo que había de venir se llama tipo. El cumplimiento se llama antitipo. ¿El cumplimiento se llama antitipo? El cumplimiento se llama antitipo. O sea que Jesucristo poniendo la cruz es un antitipo. Suena raro, ¿sí? Es un poquito raro. Los tipos son semejantes a los símbolos e incluso se les puede considerar una clase especial de símbolos. Como no vamos a ver en esta lección simbología, no nos vamos a meter en los símbolos, vamos a ver las diferencias. Sin embargo, hay dos características que diferencian un tipo de un símbolo. ¿Podemos pasar a la otra? Los símbolos sirven como señales de algo que ellos representan ser, sin ser necesariamente similares en ningún aspecto, mientras que los tipos son semejantes en uno o más de las cosas que prefiguran. Esa frase no aclara absolutamente nada, entonces necesitamos ampliarla. Por ejemplo, el pan y el vino, cuando tomamos el pan y el vino en la Santa Cena, son símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por ejemplo, los 7 candelabros de oro de Apocalipsis 2:1 son símbolos de las iglesias en Asia. No tienen ninguna semejanza con nada los símbolos, los tipos. No hay semejanza necesaria entre los símbolos y las cosas que simbolizan, como sí hay semejanza entre el tipo y el antitipo. En eso se diferencia el símbolo y el tipo. Los tipos señalan hacia adelante en el tiempo, mientras que los símbolos no necesariamente lo hacen. Quizás deberíamos estudiar la simbología para poder captar mejor la idea y la estudiaremos. Cuidado aquí, estas frases están todas en negritas. Desde eso, desde aquí. De aquí a aquí.
Buscarlo porque lo tenéis. Sí, está en la 60. La figura retórica, tipo. La figura retórica, tipo. Lo tenéis al final de la página 60. Solamente se puede encontrar en el Antiguo Testamento. Pero eso es todo en negrito. No hay tipos en el Nuevo Testamento. ¿Vale? No hay tipos en el Nuevo Testamento, solamente en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir. No hay tipos en el Nuevo Testamento. Lo que hay en el Nuevo Testamento son los antitipos, el cumplimiento del tipo. ¿Me puedes decir lo que ves tú en negrita? La figura retórica, tipo, solamente se puede encontrar en el Antiguo Testamento. Señálalo todo porque eso va de falso o de verdadero. Pero el Antiguo Testamento no está en negrita. Bueno, ponlo todo porque eso va de falso o verdadero. No hay tipos en el Nuevo Testamento, no hay tipos en el Nuevo. Todo, de aquí para abajo, todo, subrayando todo, va de falso y verdadero. No hay tipos en el Nuevo Testamento. Lo que sí encontramos en el Nuevo Testamento es el antitipo. O sea, el cumplimiento de la figura retórica tipo. Antiguo Testamento tipo, Nuevo Testamento antitipo. Antiguo Testamento tipo, Nuevo Testamento antitípico, cumplido la persona de Jesucristo. La figura tipo, la sombra de lo que había de venir, siempre es menor en importancia a su antitipo o cumplimiento. ¿Por qué? Porque se ejecuta. Y porque lo ejecutó Jesucristo. Claro. Entonces Jesús es mayor importancia. Cuidado con eso porque lo vais a tener. Como si yo te digo, te voy a dar 50 euros, te voy a dar 50 euros y te quiero 30 euros. Cuando de verdad Un tipo sí puede tener varios antitipos o cumplimientos en el Nuevo Testamento. Eso lo subrayamos también. Sí, un tipo puede tener varios cumplimientos en el Nuevo Testamento, no solo uno, normalmente es uno. Por eso es necesario un cuidadoso estudio de esta figura. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que en el Nuevo Testamento le atribuyen un antitipo a cosas que no lo son. Cosas que no lo son. O personas, o acciones, o hechos, que lo veremos ahora, que no lo son. Debemos recordar que esta figura está en el texto bíblico solamente para ayudarnos a comprender una verdad espiritual, para ilustrar una enseñanza. Pero lo mismo que la parábola, nunca debe usarse un tipo como base para una doctrina bíblica. El tipo siempre es una cosa real, siempre existió, y por orden de Dios además, no es imaginario. Hasta ahora no vais a pillar la idea hasta que no veamos las acciones de las personas típicas. Si el tipo está solamente en el Antiguo Testamento, siempre es una cosa real. Y hay tres cosas esenciales para construir a una persona o acontecimiento en tipo de otro. Tiene que darse tres características. Tres características. Primero, debe existir algún punto notable o analogía entre los dos. Eso no implica que hay muchas diferencias entre ellos también. Por ejemplo, Adán está constituido en tipo de Cristo, pero solo como cabeza de la raza, como el primer representante de la humanidad. O sea que Adán es el antitipo de Cristo. No. Adán es el tipo del cumplimiento de Cristo, que Cristo fue el antitipo. Es el segundo Adán. Y esta figura es un poco controvertida, la figura de Adán, ahora veremos
nosotros, la persona de Adán, porque es un tipo contrastado. Seguimos al otro. Tiene que haber experiencia para que sea un tipo, de que el tipo fue designado y establecido por Dios para tipificar la cosa tipificada. Esto necesita que lo veamos y lo estudiamos. Espera. El tipo debe prefigurar, la explicación de allí viene ahora. El tipo debe prefigurar algo en el futuro. En la economía divina debe servir como sombra de cosas venideras. Ahora vais a entender el punto número 2. Las disposiciones del Antiguo Testamento pueden distribuirse en 5 clases de tipos distintos. 5 tipos distintos. No más ni menos. En la economía divina, esta frase a mí... Bueno, en los designios divinos. Suplántalo por esa palabra. Encontramos personas típicas. Personas, subrayado, típicas. Adán fue un tipo de Cristo. Cristo fue el antitipo de Adán. Según estos versículos, pueden descubrirse relaciones típicas en el Melquisedec. Pasamos. Espera. Personas típicas: Adán, Cristo, también Melquisedec, de lo que nos habla Hebreos 7. Tenemos instituciones típicas: los sacrificios de corderos y otros animales, cuya sangre se consagraba a hacer expiación por las almas de los hombres, según encontramos en Éxodo 17:11, eran típicos de Cristo, quien, como cordero sin mancha y sin contaminación, primera de Pedro 1:19, fue ofrecido una vez y para siempre para llevar los pecados de muchos, según Hebreos 9:28. El Shabbat, o día de reposo, es un tipo del eterno descanso del cristiano. Vuelve al anterior, Raúl. Tiene que haber experiencia de que el tipo fue designado y establecido por Dios para tipificar la cosa tipificada. Pasa a la siguiente, por favor. ¿Quién estableció los sacrificios de corderos y los otros animales? Dios. Tiene que haber evidencia para que se considere tipo de que fue establecido por Dios y no por los hombres. ¿Entendéis? Tiene que haber evidencia de que fue mandato de Dios y no fue caprichito de Moisés. ¿Sí? Oficios o dignidades típicas. El sumo sacerdote, en el desempeño de sus deberes sacerdotales, era tipo de aquel que por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, obteniendo nuestra redención, según Hebreos 4, 14, 9, 12. Si nosotros leyéramos detenidamente y concienzudamente, bueno, allí lo tenemos, 17:11 arriba, en las instituciones, el sacrificio de los corderos. Si leyéramos en nuestra Biblia Éxodo 17:11, abajo veríamos una referencia que nos pone primera de Pedro 1:19. Ahí está el cumplimiento. Ahí está el cumplimiento. Es difícil porque no tenemos pautas para buscar los tipos en el Antiguo Testamento. Tenemos que conocer Biblia. Tenemos que conocer Biblia para saber cuáles son los tipos. No hay pautas, no hay indicaciones que nos digan. Claro, pero porque sabemos así a grosso modo, tenemos una idea, pero no hay pautas que nos digan para interpretar la parábola, para interpretar la alegoría, Aquí no hay pautas. Aquí se trata de conocer Biblia. No podemos decir, si sigo esta pauta,
encuentro el tipo. Me da el numerito del Nuevo Testamento, voy al Nuevo Testamento, encuentro el Antiguo. No hay pautas, tenemos que conocerlo. Aquí no pone. Exactamente. Tienes que conocer, y eso es un tema que a mí me tomaron el exégesis de buscar por lo menos 7 o 10 tipos con el cumplimiento del arquetipo, porque estuve 14 horas haciendo examen. Cristo es también como rey, Cristo es también como rey el antitipo de Melquisedec, que fue rey de justicia y de paz, según Hebreos 7:12. ¿Pero Melquisedec es un tipo o no lo es? Melquisedec es tipo. Un rey. Melquisedec es tipo, Cristo el antitipo de Melquisedec. Pero por la orden de Melquisedec y porque había dos coincidencias. Rey y rey y sacerdote. Cristo superó porque fue profeta también. O sea, el arquetipo superó al tipo. Fue más importante. Porque cambió al mismo tiempo el sacerdote. ¿Eh? Y solo resalta rey. Sí, también. Solamente rey, pero sabemos que fue rey y sacerdote. ¿Vamos a la otra o dejamos aquí? Acciones típicas. Bueno, terminamos las 5. Terminamos las cinco economías típicas. Acciones típicas. Por ejemplo, la serpiente de metal. Un objeto al cual, mirad, era más un símbolo que un tipo. ¿Veis cómo se entrelazan simbología y tipo? Moisés, al colocarla sobre un palo y el hecho de mirarla, los israelitas mordidos, coloca la acción en una previsión. Era una sombra de cómo Cristo sería levantado. Los principios hermenéuticos para usarse en la interpretación de tipos son los mismos empleados en parábola y alegorías. No hay más. Serpiente de metal, creo que lo tenemos aquí, En el Antiguo Testamento. Hasta ahí. Muchas gracias, hermano. Ha sido una información muy Era la valiosa. mitad. Está en la Biblia, ¿no? Pero lo tienes en el libro, lo tienes. No, cuando estoy mirando aquí. Bueno, La de Moisés, bueno, podemos buscar en la concordancia. Génesis, no me acuerdo bien. Número 21. Ante todo, deben descubrirse claramente el verdadero punto de semejanza entre tipo y antitipo. Si no se cumple lo que el tipo dice, entonces no hay antitipo. Seguimos a la otra y terminamos. No debemos ver tipos y antitipos en todo lugar de la Biblia. No. ¿En el punto 5? Sí, terminamos. Mira, No debemos ver tipos y antitipos en todo lugar de la Biblia. No. Sino entender a aquello que la Biblia ha considerado como tales o son. Si no hay cumplimiento en el Nuevo Testamento, no hay tipo. Claro. Sencillamente, lo que es difícil es buscarlo. ¿En queso sin leche? Claro, eso leche en botella blanco y en botella, no sé cómo. Vemos, bueno, todo esto, los 3 puntos, se ven la serpiente fue levantada en un palo, así no fue el Señor Jesús. Serpiente, número 21, 4, 9, a 3. Serpiente. Número 21, 4, 9. Ahí tienes la serpiente de metal. Sí, está en el libro, ¿no? Es que Sí, cuando lo mienta por primera vez no hace nada. Cómo la serpiente de metal fue construida por mandato divino, por eso es tipo. Si hubiera sido mandado, ¡ay, que los israelitas nos están picando la serpiente! ¿Qué hacemos? ¡Ay, quién sabe, un luminario, hagamos una serpiente! Eso no es tipo, porque no es mandato divino. Fue mandado por mandato divino. Así Cristo fue hecho a semejanza de carne pecadora, maldito en nuestro lugar. Sigue la otra, porque entonces terminamos la. Sigue la otra, que esto no hace falta.
En Hebreos 7, Hebreos 7, se ilustra el sacerdocio de Cristo por medio de analogías típicas en el carácter y posición de Melquisedec. Y aquí sí que lo tenemos. Melquisedec fue tanto rey como sacerdote, lo mismo que Cristo, solo que Cristo fue profeta también. Esto no lo vamos a ver. Sigue la otra, por favor. Sigue la otra. A ver, la anterior. No me pases todo bien. Sigue. ¿Antes o después? Esto es anterior. Esto es posterior. Aquí. Otro tipo es Moisés. Constituía, no lo tenéis en el libro, me parece que no sé, pero anotarlo. Constituía simplemente, bueno, tendríamos que leer de más arriba. En Hebreos 3, 1 al 6, Moisés, considerado como fiel apóstol y siervo de Dios, está representado como tipo de Cristo. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Números 13, 7. Tipo, Moisés. Constituía simplemente una parte de la casa donde vivía. Pero Jesús, el antitipo, que siempre es mayor en importancia que el tipo, tiene derecho a una gloria mayor porque puede ser considerado el edificador de la casa. Tiene más honra el que edifica la casa. Moisés fue fiel en la casa como siervo, pero Jesús como hijo. El antitipo siempre es más importante. Los tipos del Antiguo Testamento no son susceptibles de completa interpretación, sino solamente la luz del Evangelio. Porque los Evangelios, la palabra no está, lo puse yo. Y lo que viene tampoco está, y terminamos. El teólogo R.T. Franz resume el uso de Cristo de los tipos de la siguiente manera. Poned por favor esos nombres porque esto sí que lo tenéis. Él, Dios, usó personas del Antiguo Testamento como tipos de sí mismo. Personas. ¿No lo tenéis? Dice que lo pongamos, pero ¿en qué apartado? Al final de la 66. Vale, el punto B, el punto C. No, ponlo en tu libreta porque no encaja ninguna. Pues es un libro que saco y lo saqué de una... ¿Qué ponemos ahí? Un libro de no pongáis todo. Yo lo leo y digo que Dios usó personas del Antiguo Testamento como tipos de sí mismo. Personas típicas, apuntar: David, Salomón, Elías, Eliseos, Isaías y Jonás. Os pediré 3 nombres de estos. ¿Y Juan el Bautista? O de Juan el Bautista en el Nuevo. Dios, se refiere a las instituciones del Antiguo Testamento como tipos de sí mismo y de su obra. ¿Cuál obra? El sacerdocio y el pacto. Él ve en las experiencias de Israel una sombra de sí mismo. Él halla las esperanzas de Israel cumplidas en sí mismo y en sus discípulos. Y ve Jesús a sus discípulos como asumiendo el estatus de Israel. En la liberación por Dios, Él ve un tipo de la entrada del hombre a su iglesia, mientras que los desastres de Israel son sombras del inminente castigo de quienes lo rechazan, cuya incredulidad está prefigurada en las maldades de Israel e incluso en 2 casos en la arrogancia de las naciones gentiles. La última y terminamos la lección. Gracias, hermanos. Gracias a ti. Gracias, Eliseo, perdón. Aquí, hermano. David, Salomón, Elías, Eliseos, Isaías y Jonás. Seguimos la última. En todos esos aspectos, el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, Jesús ve prefiguraciones, anticipo de sí mismo y de su obra,
con los resultados en la oposición y consecuente rechazo de la mayoría de los judíos, mientras que el verdadero Israel se encuentra en la nueva comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque no hemos sido elegidos en lugar de Israel jamás, sino que hemos aceptado a Cristo. Por consiguiente, en su venida, la historia de Israel ha alcanzado su punto decisivo. Todo el Antiguo Testamento está congregado en Jesús. Él mismo incorpora en su persona el estatus y el destino de Israel y en la comunidad de los que le pertenecen a él. Ese estatus y destino debe cumplirse no más en la nación como hoy. Gracias por escucharme. Señor, gracias, Padre, por tu palabra que es tan perfecta. Y Señor, sé que son lecciones a veces complicadas de entender, difíciles de explicar. Pero tú hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has bendecido, hasta aquí nos has dado el ánimo y el entusiasmo para poder seguir aprendiendo tu palabra. A veces aprendemos más y otras menos, pero sabemos que el conocimiento queda y queremos prepararnos, Señor, para ser obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse, sino que usan bien la palabra de verdad. Amén. Bendice a mis hermanos en el trabajo que tienen por delante y guárdanos y cuídanos cuando regresemos a casa en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias porque me he pasado 15 minutos. Pero era importante porque